Sean bienvenidos a esta nueva sesión. Me presento, soy el licenciado Ricardo Delgadillo Mercado, docente de la materia de Auditoría 1 en el séptimo semestre de la Universidad Salesiana de Bolivia, carrera Contaduría Pública. Hoy vamos a conocer un poco de lo que es la introducción a la auditoría. Tengamos en cuenta de que nosotros como contadores públicos tenemos la necesidad de ampliar los conocimientos teóricos y normativos para, en función de ello, poder emitir una buena opinión, una adecuada opinión con criterio, con responsabilidad, con profesionalismo y con ética de las empresas a las cuales vamos a auditar. Es por eso que hoy veremos la normativa que conlleva esta introducción a lo que es la auditoría. Nuevamente les doy la bienvenida, mis estimados estudiantes. En la introducción de la auditoría vamos a conocer todo lo que conlleva las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGA, las normas de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, las normas de auditoría emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos, el ICPA, y las normas de auditoría emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, dependiente del Colegio de Auditores de Bolivia. Comencemos. Las normas internacionales de auditoría, las NIA. Estas normas son emitidas por la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, a través de la Junta de Normas de Auditoría de Aseguramiento. También están emitidas en función de cada país o cada territorio. En este caso, la ICPA también forma parte de la emisión de estas normas y las normas que se van a adoptar en Bolivia mediante el Colegio de Auditores y Contadores de Bolivia. Estas normas internacionales de auditoría, las NIA, deben ser aplicadas en lo que es la auditoría a los estados financieros. Básicamente, estas normas van a estructurar todo el procedimiento de la auditoría. En la estructura tenemos de introducción, objetivos, definiciones, requisitos, solicitudes u otro material. Entonces, esta estructura nos muestra todos los contenidos y pasos específicos que se van a llevar adelante durante la auditoría financiera, teniendo en cuenta y de manera clara dónde vamos a enfocarnos nuestra auditoría, haciendo nuestros análisis en la etapa de la planificación, puesto que esta etapa de planificación debe estar reestructurada en función de los criterios de auditoría en los cuales vamos a formar parte. Por ejemplo, tenemos la NIA 200, es la norma de auditoría que específicamente se va a encargar de lo que va a ser los objetivos generales de la auditoría independiente. Tenemos la NIA 210, que se refiere al acuerdo de los términos de trabajo de auditoría. La NIA 220, que habla del control de calidad para una auditoría de estados financieros. La NIA 230, que ya la conocemos, que se refiere a la documentación de auditoría. La NIA 240, que nos habla de la responsabilidad del auditor en las relaciones con el fraude de una auditoría de estados financieros. La NIA 250, que considera las leyes y regulaciones de una auditoría de estados financieros. La NIA 260, comunicación con los encargados del gobierno corporativo. Luego la NIA 265, la comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno corporativo y administrativo. Esos son los principios globales y responsabilidades. También tenemos las normas internacionales de auditoría enfocadas a lo que son la planeación de riesgos y respuestas. Estas son las consultas sobre la planificación, riesgos y respuestas. Tenemos la NIA 300, que se enfoca en la planeación de una auditoría de estados financieros. La NIA 315, identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. La NIA 320,
nos habla de la importancia relativa en la planeación y la realización de una auditoría. La NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos evaluados. La NIA 402, consideraciones de la auditoría relativas a una entidad que usa una organización de servicios. La NIA 450, evaluación de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría. Continuando, tenemos las NIAs que se refieren a la evidencia de la auditoría o consultas sobre evidencia de auditoría. Tenemos la NIA 500, que específicamente habla de la evidencia de la auditoría. La NIA 501, que habla de la evidencia de la auditoría y consideraciones especiales para partidas seleccionadas. La NIA 505, confirmaciones externas. La NIA 510, trabajos iniciales de auditoría, enfocado en los saldos iniciales. La NIA 520, enfocada en procedimientos analíticos. NIA 530, muestreo de auditoría. NIA 400, auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable y revelaciones relacionadas. NIA 550, partes relacionadas. NIA 560, hechos posteriores. NIA 570, negocio en marcha. NIA 580, declaraciones escritas. Consulta sobre la utilización del trabajo realizado por otros. En este caso es un trabajo realizado por terceros. La NIA 600 nos habla de las consideraciones especiales. Auditoría de estados financieros del grupo incluido entre los trabajos de los auditores de componentes. NIA 610, uso del trabajo de auditores internos. NIA 620, uso del trabajo de un experto. Consulta sobre conclusiones e informes de auditoría. NIA 700, formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. NIA 701, comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. NIA 705, modificaciones a la opinión en el dictamen del auditor independiente. NIA 706, información comparativa, cifras correspondientes y estados financieros comparativos. NIA 720, responsabilidades del auditor relacionadas con otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. Consultas sobre consideraciones especiales. NIA 800, consideraciones especiales, auditorías de estados financieros preparados de acuerdo con marcos de referencia de propósito especial. NIA 805, consideraciones especiales, auditorías de estados financieros únicos y elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero. NIA 810, trabajos para dictaminar sobre estados financieros resumido. Y ahí nos menciona el ISQC. También puede referirse a la norma internacional de control de calidad, ¿no? Su acrónimo viene del inglés In-Stage Quality Creations. Entonces, esta norma establece una responsabilidad de una firma sobre su sistema de control de calidad para auditorías y revisiones de estados financieros. Básicamente, la implementación de estas normas va a mencionar al trabajo del auditor en lo que es la ética profesional, los riesgos del proceso, estimaciones contables, entre otras. Entonces, mientras nosotros, durante la aplicación de estas normas en la auditoría, vamos a evaluar el riesgo, vamos a ver la respuesta del riesgo y vamos a elaborar los informes, ¿no? Entonces, todas estas normas van enfocadas a lo que va a ser la auditoría financiera durante este proceso. Continuando, vamos a hoy conocer lo que son las normas de auditoría emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos, AICPA.
Introducción de las normas de auditoría de la ICPA. Las normas de auditoría emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos son directrices fundamentales que los contadores deben seguir al llevar a cabo las auditorías de estados financieros. Estas normas específicamente van a asegurar la integridad y la transparencia en el proceso de auditoría y son fundamentalmente para garantizar la confianza del público en la información financiera. Mi nombre es Ricardo Delgadillo Mercado, soy licenciado en auditoría y vamos a descubrir lo que nos enmaraña todo este secreto que son las normas de auditoría emitidas por la ICPA. ¿Qué es el ICPA? La ICPA es una organización profesional, es la Organización Americana de Contadores Públicos. Es una organización profesional que representa a los contadores públicos certificados en Estados Unidos. Entre las normas profesionales se encarga de difundir estándares éticos y de práctica para la profesión de contabilidad incluidas en las normas de auditoría. Defensor de la profesión. El ICPA defiende los intereses de la profesión contable y sus miembros en asuntos legislativos y regulatorios. También vamos a hablar del desarrollo profesional, puesto que proporciona recursos y programas de desarrollo profesional para contadores públicos certificados y profesionales de la contabilidad general. Marco conceptual de las normas de auditoría. El marco conceptual de las normas de auditoría de la ICPA proporciona la base teórica y esos principios subyacentes que guían la práctica de la auditoría. Estas normas van a establecer fundamentos sobre los cuales se evalúa la calidad del trabajo del auditor. Su importancia radica en garantizar la integridad y confianza de los informes financieros. Las normas de ejecución de trabajo de auditoría. Estas normas básicamente se aplican a todo tipo de auditorías que conocemos, ya sean internas o externas. En estas nos van a dar las pautas para poder hacer una planificación del trabajo antes de comenzar el proceso de la auditoría, puesto que se debe realizar una exhaustiva planificación del trabajo a realizar con un buen entendimiento del negocio o buen entendimiento de la actividad que vayamos a auditar. Punto número 2. Obtención de evidencia. La obtención de evidencia es crucial, ya que va a proporcionar la base para respaldar las conclusiones del auditor. Y esta evidencia tiene que estar fundamentada adecuadamente en función del hallazgo que el auditor pueda obtener durante este proceso de la auditoría. Punto 3. Evaluación de riesgo. Se realiza una evaluación detallada de los riesgos, lo que ayuda a determinar la extensión, naturaleza y pruebas a realizar. Normas de información financiera. La relevancia de estas normas requieren que la información financiera sea relevante para los usuarios. Son normas que en este caso van a servir a los usuarios para que puedan tomar decisiones. Faithful Representations. La información financiera debe representar fielmente la realidad económica. Es a eso que se refiere, que esto debe estar elaborado adecuadamente. Tiene que ser la información veraz. Comparabilidad. Debe permitir la comparación con información de periodos anteriores y con otras entidades similares. Por ejemplo, en algún caso que nosotros quisiéramos auditar el impacto que tuvo la pandemia, tendríamos que enfocarnos tal vez unas 4 o 5 gestiones hacia atrás para ver cuáles han sido los impactos y los cambios. Entonces, eso se realiza en la fase de planeación de la auditoría. Normas de revisión de la información financiera. Las normas de revisión de la información financiera establecen los procedimientos para la revisión de estados financieros para asegurar su razonabilidad, identificar los posibles errores o irregularidades y evaluar la adecuación de las revelaciones financieras. Estas normas garantizan que la revisión de la información financiera cumpla con los altos estándares de calidad y rigor profesional, proporcionando confianza a los usuarios de los estados financieros, puesto que ellos van a determinar que en algún momento puedan realizar una compra de acciones, puedan
convertirse en una sociedad con la empresa mencionada, y esto les va a servir como esa información para que puedan tomar sus decisiones. También el AICPA nos habla de las normas de trabajo de revisión. En este caso se detallan en 3, que es el análisis detallado, donde se va a realizar un análisis exhaustivo de los datos financieros y operativos enfocados en hallar la razonabilidad de los estados financieros. También se realiza una investigación profunda. Esto lo realizan investigaciones minuciosas para identificar posibles discrepancias o anomalías. Y por último tenemos una revisión documental, en la cual se realiza una minuciosa revisión de la documentación financiera y contable. Esto a raíz de que todos los procesos contables que se hayan ejecutado pertenezcan a la empresa, cumpliendo los objetivos del programa de auditoría. Normas de ética profesional para contadores. Estas normas de ética profesional para los contadores son esenciales para asegurar la integridad y objetividad en su desempeño. Van a incluir pautas sobre la independencia, debida diligencia y confidencialidad en la presentación de los servicios contables de auditoría. Es por eso que cuando hablamos del contador público es una persona ética y profesional, donde se va a basar netamente en la objetividad, pues enfocado directamente a la auditoría financiera sin ningún sesgo. Además que tiene que resaltar en este caso el comportamiento profesional que pueda demostrar este auditor. Obviamente la confidencialidad, que esto va a ser para que la empresa tenga plena confianza de que toda la información que se le está entregando va a ser una información que se va a manejar de manera confidencial, la cual no puede ser compartida con terceras personas o ajenas a la firma auditora o ajenas a la institución, ¿no? Entonces por eso que se maneja en este sentido. Ahora, para resguardar también se puede firmar un documento de confidencialidad de la auditoría, donde el auditor también va a plasmar la firma para que el empleador, en este caso el que contrate los servicios, pierda cuidado y tenga la plena confianza de que esa información va a ser utilizada adecuadamente. Diligencia y competencia profesional obviamente va a servir en función del profesionalismo que tiene el contador público, ¿no? Este contador público, el cual va a ser un profesional autorizado para realizar la auditoría. Obviamente tiene que tener una formación estricta, una formación con criterio y una apropiada aplicación de lo que son las normas y el manejo de las normas de información financieras, normas de auditoría y normas de contabilidad. Integridad, que esta información va a ser completamente íntegra, que no va a tener sesgo ni va a tener presión, pues el auditor va a demostrar ese profesionalismo, el cual le va a servir para que pueda emitir su opinión. Responsabilidades del auditor. El auditor tiene la responsabilidad de ser íntegro y objetivo, ¿no? En este caso debe mantener la integridad y objetividad en todos los aspectos del trabajo. En función del trabajo que él va a realizar, también vamos a enfocarnos en la competencia profesional, puesto que el auditor debe poseer el conocimiento y habilidades necesarios para realizar el trabajo de manera competente y adecuada. Recalcando el tema de la confidencialidad, el auditor debe mantener esa confidencialidad en la información obtenida durante el trabajo de auditoría. Independencia. El auditor debe mantener independencia mental y en apariencia en relación con la entidad auditada. Informe del auditor. La ICPA nos señala 3 puntos importantes en lo que va a ser la emisión del informe de auditoría. El contenido del informe, en este caso el informe del auditor, va a contener la opinión sobre si los estados financieros se presentan razonablemente en todo aspecto significativo en la situación financiera, ¿no? Y que están elaborados además con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, en este caso en Bolivia. Algo más que tiene que el informe es la responsabilidad del auditor, donde el auditor también expresa su opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todo aspecto significativo de acuerdo con un marco de referencia.
de información financiera aplicable. Y por último, tenemos que la opinión del auditor puede ser, como habíamos visto anteriormente, limpia, sin salvedades, con salvedades, adversa o en algún caso realizar una abstención de opinión, dependiendo de la evaluación de la situación financiera. Pero en este caso, en el ICPA nos manda y nos muestra esas 4 opiniones que el auditor puede alcanzar a tener. Los papeles de trabajo. Podríamos decir que las normas de auditoría establecen que el auditor debe obtener evidencia competente o apropiada y suficiente para demostrar que el examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría. La documentación elaborada por el auditor, documentación proporcionada por la entidad o recibida de terceros en las diferentes fases de la auditoría es conocida también como papeles de trabajo. Tomando en cuenta que una auditoría es la acumulación y elevación objetiva de la evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. Corresponde que la auditoría cuente con la documentación obtenida y acumulada durante la fase de planificación, fase de ejecución y conclusión. Posteriormente, la comunicación de resultados o el dictamen. La documentación del proceso de auditoría. El auditor debe preparar de manera oportuna dicha documentación. La NIA 230 establece las siguientes definiciones, donde la documentación de auditoría va a ser el registro de los procedimientos de auditoría realizados, la evidencia relevante obtenida de la auditoría y las conclusiones que el auditor alcanzó. A veces también se usan términos como papeles de trabajo o, simplificando, simplemente el PT. La documentación de auditoría que proporcione es un registro suficiente y apropiado de la base para un dictamen. En este caso va a ser el dictamen del auditor. La evidencia de que la auditoría se ha desempeñado de acuerdo a las normas de auditoría y los requisitos legales y la regulación aplicable. Documentación del proceso de auditoría. Entre los objetivos tenemos el facilitar al equipo del encargado la planificación y ejecución de la auditoría. Esto es importante, puesto que nos va a ayudar para que podamos emitir un dictamen y que esta evidencia esté sustentada. Además, que va a facilitar a los miembros del equipo la dirección y supervisión del trabajo de auditoría y el cumplimiento de las normas de auditoría. También va a permitir al equipo del encargado rendir cuentas de su trabajo. También otro objetivo va a ser mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. Eso es en función de cada firma de auditoría. También se pueden realizar revisiones de control de calidad. Se realizan inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales o reglamentarios. El objetivo va a ser que la documentación del proceso de auditoría va a ayudar a planear y desempeñar la auditoría. Esa va a ser una pieza clave y fundamental para esta auditoría. Además, que va a facilitar al equipo de auditoría la rendición de cuentas por su trabajo, puesto que esta evidencia que podamos recolectar durante el proceso de auditoría va a servir para que nosotros podamos emitir el dictamen y una opinión. Además, que este objetivo también va a ayudar a dirigir y supervisar el trabajo. También va a retener un registro para futuras auditorías, la habilidad de conducir revisiones de control de calidad, la habilidad de conducir inspecciones externas de acuerdo con los registros legales de regulación y otros. Muy bien, continuamos. Características y requisitos de los papeles de trabajo.
Entre las características y requisitos de los papeles de trabajo tenemos las siguientes. Tienen que ser claros, pertinentes y concisos. Además que tienen que estar ordenados, son objetivos y son íntegros. El auditor va a demostrar con una preparación previa a la elaboración clara, a la elaboración ordenada de lo que van a ser los papeles de trabajo. En este caso, si hubiera algún inconveniente, que el auditor que está haciendo la auditoría tuviera un contratiempo y pudiera no venir o dejar de lado de hacer la auditoría, la persona que pueden asignar en su lugar tendría que hacerse cargo y llegar al mismo resultado. Es por eso que tiene que estar debidamente ordenado y referenciado. Cuando hablamos de claros, vamos a decir que cualquier lector debe estar en condiciones de entender, ¿ya? No simplemente una persona estudiada, un auditor o un contador, sino que cualquier persona externa o interna que forme parte de la empresa puede entender estos papeles de trabajo. En pocas palabras, podemos decir que los papeles de trabajo hablan por sí solos, ya que esto tiene un propósito, un alcance, una naturaleza y unas conclusiones. Es por eso que vamos a entender el papel de trabajo. En consecuencia, jamás debe ser la base o punto de partida para un interrogatorio, puesto que el auditor no está yendo a buscar culpables, sino el auditor simplemente está validando la información que nos proporciona la empresa, viendo si se presenta de manera razonable, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta, que el auditor no es una persona que va a ir a elaborar interrogatorios. Otra de las características es que el papel de trabajo tiene que ser conciso. Debe contener únicamente datos y aspectos que sean relevantes para el logro de los objetivos que están detallados en el programa de auditoría. Es por eso que mencionamos que tienen que ser breves y puntuales, específicamente al tema donde se está auditando, que nos ha presentado el programa de auditoría, sin comentarios excesivos que dificulten su revisión y la adecuada interpretación de los mismos. Otra característica de los papeles de trabajo es que tienen que ser pertinentes. Solo deben incluir información y datos relacionados con los objetivos de auditoría que están detallados en el programa de auditoría, los cuales deberán constituirse en soporte suficiente y competente para la información de un juicio profesional. Otra característica vamos a mencionar que son los objetivos, que es la información contenida en los papeles de trabajo que deben reflejar las actividades, operaciones y hechos tal cual como han sucedido, independientemente del auditor que elabore los mismos. Por eso es que el auditor tiene que tener un criterio de imparcialidad. En esta fase usualmente es donde aparecen los, como les llaman, auditores que cocinan, los cocineros, ¿no? Llamados usualmente, porque ellos ya saben dónde pueden subsanar y dónde pueden en algún caso inventar alguna solución, para la cual el criterio de imparcialidad tiene que salir a flote. Nosotros como profesionales no podemos darnos ese lujo, puesto que va a desmerecer el trabajo que realizamos. Muy bien. Una de las características también importante que tiene el papel de trabajo es que tiene que estar ordenado. Deben ser archivados bajo un sistema uniforme, coherente y lógico de ordenamiento que facilite la supervisión y acceso a cualquier información. Es por eso, como dijimos, que los papeles de trabajo deben leerse solos. Acá, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo donde estamos detallando las siguientes cuentas. Tenemos lo que es caja y bancos y vamos a ir desglosando de esta forma. Podemos verificar que
caja y bancos está con un saldo, pero acá también tenemos caja. Esta es la primera sumaria, ¿no? Entonces la cuenta de caja que se va a reflejar acá, en el A1. Esta es la referenciación, ¿no? Entonces está referenciado con los siguientes, como A, luego posteriormente A1 y A1D1. Esa es parte de la referenciación. En este caso, en este ejemplo, solo tenemos el monto de 400.000, que estaría descrito en esta parte. Entonces tenemos los 400.000, 40.000, los cuales están reflejados en la sumaria número 1. Entonces también tenemos el ejemplo de caja chica, donde tiene un total de 5.000, que son estos. Simplemente es un ejemplo. Ya más adelante vamos a elaborar un ejercicio respecto a la referenciación de los papeles de trabajo. Otra característica y requisito de los papeles de trabajo es que deben ser íntegros. Estos papeles de trabajo, para que en un papel de trabajo pueda ser considerado como tal, debe ser completo, es decir, deberá constituirse en el testimonio suficiente e inequívoco del trabajo realizado y de las razones que fundamentan las conclusiones alcanzadas. El contenido es parte importante de la responsabilidad que tiene el auditor. El auditor tiene la responsabilidad de que los papeles de trabajo van a ser de propiedad de la firma auditada. También el auditor tiene que encargarse de la conservación y protección de los mismos, puesto que la empresa, en toda la confianza, nos va a entregar información importante, información que de alguna forma puede ser utilizada por la competencia, pero es lo que no queremos, ¿no? Además, tiene que haber confidencialidad y acceso. Es por eso que cuando el auditor va a realizar la auditoría, tiene que ser una persona confiable. No puede estar comentando temas referentes a la auditoría o temas referentes a los estados financieros de dicha empresa. La propiedad de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son propiedad del auditor o entidad auditora. En este derecho de propiedad está sujeto a las limitaciones impuestas por la ética profesional. Esta es una organización sugerida para la cuenta de caja y bancos. Por ejemplo, donde vamos a señalar que eso va a estar representado con la letra A. Tenemos cuentas por cobrar, eso va a estar representado por la letra B, activo fijo por la letra C, cuando hagamos la referenciación, cuentas por pagar la letra D y patrimonio la letra E. Eso es lo que va a ser en el balance general. Posteriormente vamos a pasar al estado de resultados, donde directamente hay dos cuentas, que son los ingresos y los gastos. Para este formato vamos a utilizar la F y la G. Para la auditoría de los estados financieros, por ejemplo, en este caso tenemos caja y bancos, que son los disponibles. En la primera etapa vamos a aperturar una cédula sumaria, que vamos a llamar A. Luego tenemos una cédula de excepciones. Lo que tenemos que tener muy en claro es que la cédula sumaria va a ser la parte importante en función a lo que nosotros vamos a hacer, vamos a auditar, ¿ya? Se detallan en la cédula sumaria las cuentas y saldos de cada uno de los rubros o componentes de los estados financieros que están bajo examen. Con base a esta planilla se organizarán y ordenarán las cédulas que sustentarán el trabajo realizado para dicho componente o rubro. Las cédulas sumarias deben ser preparadas siguiendo el mismo orden de los componentes y las cuentas financieros objetos del examen. ¿Ya? Entonces, la primera va a ser eso, es una cédula sumaria. Tenemos la cédula de excepciones o planilla de excepciones, que se da por desvíos o limitaciones significativas.
La planilla de excepciones va a incluir todos aquellos hallazgos que por desvío o limitaciones tienen un efecto de importancia relativa al rubro, transacciones o revelación y que afectan a la presentación razonable de los estados financieros. Eso es cuando tenemos una cédula de excepciones. Posteriormente vamos a enfocarnos en lo que va a ser la cédula de ajuste. En este caso vamos a tener ajustes y reclasificaciones. Estamos en esta cédula donde es A Romano 2. En esta se deben exponer todos aquellos asientos de ajuste y o reclasificaciones identificadas en el examen o propuestos por el auditor para recoger las inadecuadas presentaciones de rubros o cuentas del estado financiero. Asimismo, deben exponer el efecto a los ajustes y reclasificaciones de los estados financieros en conjunto. Muy bien, entonces eso más o menos es lo que se refiere a la cédula de ajustes. Tenemos la siguiente, que va a ser la cédula de deficiencias. Esta cédula va a estar referida, por ejemplo, al control interno, los hallazgos o deficiencias de la auditoría, en que la auditoría financiera son asuntos que llaman la atención del auditor, que en su opinión debe comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa su capacidad de registrar, procesar, resumir y reportar la información financiera confiable y que considere la relación de las aseveraciones efectuadas por la administración de los estados financieros. Entonces, a eso es cuando nos referimos a la cédula de deficiencias. Siguiente referenciación, vamos a tener a lo que va a ser los programas de auditoría. El programa de auditoría va a incluir los procedimientos de auditoría establecidos en la fase de planificación para ser aplicados en la fase de ejecución. Es por eso que los programas incluyen los procedimientos necesarios para el logro de objetivos de auditoría definidos para cada rubro o componente del estado financiero. En los programas de auditoría se debe considerar la naturaleza, alcance o extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Y por último tendríamos lo que son las cédulas analíticas. Las cédulas analíticas constituyen los papeles de trabajo donde el auditor examina los saldos y revelaciones en las notas a los estados financieros. Estas cédulas pueden ser elaboradas por el auditor, suministradas por tercero y por la institución. Sustentan el trabajo realizado y documentan la evidencia obtenida mediante la aplicación de procedimientos de auditoría, conclusiones y opiniones del auditor. Entonces, a eso es cuando nos referimos a lo que van a ser las cédulas sumarias. Para un auditor es importante tener conocimiento respecto a la normativa que va a utilizar para cuando va a realizar la auditoría, puesto que el auditor va a emitir una razonabilidad sobre la emisión de los estados financieros, y estos hayan sido elaborados en función de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Estas normas que contienen este documento deben observarse en el desarrollo de la auditoría. Inicialmente, estas normas han sido orientadas para las auditorías financieras. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecieron otras auditorías que también son aplicables. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGAS, vienen de la resolución del Consejo Técnico Nacional de Contadores y Auditores del año 2002. De todos modos, vamos a hacer una pequeña búsqueda en la página del Colegio de Auditores. Directamente vamos a entrar en Google al Colegio de Auditores de Bolivia. Posteriormente ingresamos a lo que es la página del Colegio de Auditores. Esto a fin de que nosotros podamos tener este conocimiento y dónde obtener esa información.
Entramos a lo que es el consejo técnico, acá en resoluciones y pronunciamientos. Básicamente en las resoluciones y pronunciamientos van a estar contenidas toda la información que el colegio va a emitir durante el determinado tiempo, ¿no? Entonces vamos a encontrar en la parte de abajo ambas resoluciones, es la adopción con las NIAs y con las NIFs, ¿no? Entonces simplemente tenemos que descargar el documento y nos va a mandar a las resoluciones, las cuales establecen que estas normas van a formar parte de Bolivia. Vamos en el segundo párrafo donde establece, ¿no?, que el año 2012, del 7 de noviembre, entra en vigencia la normativa de auditoría general aceptada en Bolivia, que va a reflejar la adopción en Bolivia de las normas internacionales de auditoría. La NIA también por sus reglas en inglés emitidas por el Comité Técnico de Auditoría, y ya nos marca los lineamientos y las recomendaciones que debe tener en función de lo que vamos a realizar la normativa. Entonces básicamente todo este trabajo que hacemos está desarrollado en función de las resoluciones del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Entonces este es el órgano que va a normar el trabajo del auditor a nivel de Bolivia, ¿no? Entonces ya tenemos también nuestro Colegio de Auditores de La Paz, pero este es el que va directamente a coadyuvar a que nuestra auditoría y el trabajo que realicemos sea adecuado a lo que pide la empresa y a lo que piden los términos también de referencia para las auditorías. Básicamente el auditor debe tener distintos lineamientos, ¿no? Estas normas se dividen básicamente en tres grupos. Tenemos las normas generales o personales, donde está el entrenamiento y la capacidad profesional que va a tener el auditor, también la independencia y el cuidado y esmero profesional, ¿no? Puesto que nosotros como auditores debemos tener ese entrenamiento y capacidad profesional, que ya lo vamos a ver más adelante. También vamos a analizar el día de hoy las normas de ejecución del trabajo de auditoría, donde mencionamos el planeamiento y supervisión, estudio y evaluación de lo que va a ser el control interno. La evidencia deberá ser netamente suficiente y competente, y la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. La consistencia, revelación suficiente y la opinión del auditor en la tercera parte de las normas de preparación del informe, ¿no? Básicamente es eso. Entonces comencemos. Cuando hablamos del entrenamiento y la capacidad profesional, nos vamos a enfocar en que la auditoría debe efectuarse por el personal que tiene entrenamiento técnico y pericia. En este caso es el auditor. El auditor es la persona idónea que puede realizar la auditoría. Actualmente este término de auditor lo utilizamos como el contador público, ¿no? Entonces tenemos la diferencia entre un contador general y un contador público. Pues el contador general va a ser la persona que va a elaborar los estados financieros de la empresa, y el contador público, en este caso el auditor, va a dar la razonabilidad de que estos estados financieros hayan sido elaborados en función de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Esta norma refiere que, aparte de ser profesional, el auditor debe poseer un entrenamiento especializado. Esto implica la adquisición continua de conocimientos teóricos, técnicos y habilidades necesarias para desarrollar su trabajo y en lo posterior emitir una opinión. Este entrenamiento y capacidad profesional exige que el auditor se mantenga en constante actualización y capacitación de los avances e innovaciones vinculados con la auditoría y su profesión. Es por eso que, además de poseer una adecuada formación y experiencia especializada en el campo de la auditoría, tiene que tener experiencia profesional, ¿no? Es la práctica necesaria para acceder al ejercicio de la auditoría. Además, se obtendrá mediante la ejecución de trabajos de auditoría bajo una supervisión y revisión del auditor en el ejercicio. Pues él va a contar con un equipo de auditoría también que de alguna forma va a coadyuvar el trabajo que él va a llevar adelante. En tanto, la competencia profesional deriva de una mezcla de educación y experiencia que no necesariamente va a ser medida por los años de trabajo en el campo de auditoría, ya que esta medición cuantitativa no podría reflejar con lo preciso el tipo de habilidades y aprendizajes adquiridos por el auditor en un tiempo determinado, ¿no? El mantenimiento de la competencia profesional del auditor implica siempre un compromiso de aprendizaje y formación continua,
como un elemento fundamental en la especialización de la carrera del auditor. La competencia y la capacidad profesional le permite al auditor emitir un juicio profesional sólido y adecuado, ¿no? Entonces tengamos en cuenta de que no simplemente terminas la carrera y ya terminó tus estudios, ¿no? El auditor tiene que ir constantemente capacitándose, puesto que vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo donde siempre va avanzando y en función de las nuevas tecnologías, en función de los nuevos requerimientos sociales, ocurren unos cambios, ¿no? Cambios ya sea a lo que va a ser la moneda, cambios a nivel tributario. Entonces el auditor tiene que estar en constante capacitación respecto a estos cambios y obviamente aplicando las tecnologías. El punto número 2, que es importante, también vamos a hablar de lo que es la independencia. En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe mantener independencia de criterio. La independencia de criterio es parte fundamental en lo que se va a llevar adelante la auditoría, puesto que esta norma prescribe que el auditor debe mantener una actitud mental independientemente libre de influencias y presiones, sean estas de índoles políticos, religiosos, familiares o de cualquier otra que comprometan su juicio profesional. La independencia puede concebirse como la libertad profesional de que le asiste al auditor para expresar su opinión u objetividad o imparcialidad. En este caso, el auditor tiene que tener independencia de criterio, como mencionamos. Entonces, no puede tener de alguna forma algún sesgo, el cual pueda, en este caso, no ser producente para la independencia, ¿no? La independencia también de un criterio es una actitud mental al punto de que se garantiza la consistencia e integridad de sus actuaciones, a fin de que sus opiniones y las conclusiones de estas no sean cuestionadas por terceras personas. Para ello se exige que los auditores deben permanecer exentos de una incompatibilidad e impedimentos personales, externos u organizacionales que pudieran interferir en la emisión de su juicio profesional y esto deteriore su independencia, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, hicimos el caso de un estudio, en este caso de la empresa Enron, que ocurrió hace varios años, donde la independencia del auditor ha sido sesgada, ¿no? Entonces es esto lo que ha ocurrido, que este caso sea trascendental a nivel mundial por el impacto que ha ocasionado no solo en lo que ha sido Estados Unidos, ¿no?, junto con la firma Arthur & Andersen, sino más al contrario, ha sido el paso para que haya nuevos lineamientos para que el auditor pueda mantener su independencia y también realizar el trabajo de auditoría de manera profesional. Recogiendo lo que dijo el filósofo Sócrates, que el auditor no solo debe ser independiente, también debe parecer independiente. Esto es que, aparte de ser auditor, también debe transmitir no tener intereses ajenos o profesionales, ni estar sujeto a influencias susceptibles que comprometan su profesionalismo y honorabilidad. Por tanto, se debe evitar los conflictos que puedan de hecho o en apariencia afectar la objetividad y profesionalismo de los auditores durante el desempeño y con ello la credibilidad e independencia del auditor. La credibilidad en la auditoría se basa en la objetividad. Tengamos en cuenta que esas dos son palabras fundamentales. En este caso, con los auditores, pues van a desempeñar sus labores profesionales. Tiene que ser objetivo, donde va a incluir y mantener una actitud independiente de hecho y apariencia en la ejecución de la auditoría. También implica la imparcialidad, honestidad intelectual y sobre todo no tener conflicto de intereses. La integridad, que debe entenderse como una rectitud intachable en el ejercicio profesional, que obliga al auditor a ser honesto y sincero en la relación de sus funciones, ya que ha de realizar, en este caso, que los auditores deben estar permitidas por una honradez profesional irreprochable, ¿no? Entonces, es eso, el auditor tiene que mantener esos parámetros de credibilidad e integridad, para que no haya sesgos en el objetivo que busca y en su imparcialidad para poder emitir su juicio profesional. Otro punto importante es el cuidado y esmero profesional, puesto que debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen, ¿no? Entonces, esta norma se refiere a que el auditor desempeñe su trabajo
con el cuidado y la diligencia profesional debida. La diligencia profesional impone la responsabilidad de hacer las cosas bien, estableciendo una oportuna y adecuada supervisión a todo el proceso de la auditoría, ¿no? Entonces es parte importante de que el auditor tenga ese ¿cómo decirlo? Tal vez mencionar el esmero profesional que él necesita para poder realizar la auditoría de manera óptima, ¿no? El cuidado profesional además es aplicable a todas las profesiones, ya que en cualquier servicio que se propone al público, ¿no?, debe hacerse con toda diligencia del caso, especialmente en el campo de la auditoría, puesto que la mejora de sus propias competencias y la educación continua en el control de calidad en el desarrollo de su labor son principalmente responsabilidades de los propios auditores en forma individual. Al terminar su trabajo de auditoría, el auditor obviamente va a ser partícipe y va a validar el trabajo que ha realizado, ¿no? Entonces dando la fiabilidad de que las cosas se han hecho bien. El esmero profesional del auditor no solamente se aplica en el trabajo de campo y la elaboración del informe, sino que en todas las fases del proceso de auditoría tiene que estar ese profesionalismo y ese cuidado, ¿no? Desde el inicio de la planificación hasta la comunicación de los resultados, tiene que enfocarse este esmero y cuidado profesional. Planeamiento y supervisión. El auditor debe planificar su auditoría con el previo entendimiento del negocio, ¿no? Entonces la auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, en este caso si hay un equipo de auditoría, debe ser debidamente supervisado. ¿Bajo qué normas? Entonces son bajo las normas de la auditoría generalmente aceptadas, las normas internacionales de auditoría y las normas generales del control gubernamental, en algún caso cuando nos refiramos a lo que es el tema de las empresas o entidades públicas. El auditor debe planear y llevar a cabo también la auditoría utilizando su criterio profesional. El criterio es importante, eso es parte de lo que es la evidencia. Ya habíamos visto respecto a la evidencia, ¿no? La condición, criterio, efecto y causa, donde el criterio va a ser este rasgo importante para que pueda desarrollar esta evidencia, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objetivo de conocer la evidencia suficiente y apropiada y disminuir los riesgos de la auditoría a un nivel adecuado, de tal manera que se pueda expresar una opinión sobre los estados financieros, los procedimientos administrativos y también sobre los procedimientos operativos. Obviamente esto con el cuidado y esmero profesional debe ser objetiva e imparcial, ¿no? El nivel de confiabilidad que se pretende obtener de los auditores desaparecerá de la adecuada planificación que se realice. ¿Ya? Entonces aquello va a sumar el cumplimiento estricto de los principios básicos de la auditoría. Sin embargo, la garantía absoluta no es alcanzable, no podemos alcanzar la perfección, ¿no? Entonces, debido a que la naturaleza son las pruebas, y tengamos en cuenta que para nuestras pruebas vamos a aplicar distintos conocimientos, normativas y criterios, ¿no?, para que podamos realizar estos procedimientos de auditoría y las características de los hechos suscitados. Y es por eso donde en ese momento hablamos de la razonabilidad, no la garantía absoluta, porque repetimos, no es alcanzable, ¿no? Entonces directamente el auditor, por el tema del tiempo y por la efectividad que va a conllevar a hacer la auditoría, tiene que basarse en esos parámetros. En consecuencia, una auditoría realizada de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas no garantiza ni asegura la detección de los errores, fraudes y delitos cometidos en la entidad. Tengamos en cuenta que para determinar errores, fraudes o delitos se debe realizar otro tipo de procedimiento de auditoría, ¿no?, y otro tipo de auditoría, ¿ya? En este caso, cuando nos enfocamos en lo que es la auditoría financiera o gubernamental, o en algún caso una auditoría operativa, que vamos a tener un distinto resultado, ¿ya? En consecuencia, como les decimos, esta auditoría no va a garantizar la detección de esos errores, fraudes o delitos. Por su parte, el planteamiento de esta etapa exige la formulación de una estrategia institucional global
para el desarrollo de la adecuada auditoría. En este plan se va a determinar la naturaleza, el objeto, la oportunidad y el alcance. Y se planean los procedimientos de auditoría que se desarrollan durante este proceso, ¿no? En este caso está la ISAI de 400, donde habla los principios del cumplimiento, ¿ya? Y esta nos va a mencionar que el alcance de la auditoría es una manifestación clara del enfoque y los límites de auditoría en términos del cumplimiento de la materia o el asunto en cuestión de los criterios establecidos, ¿no? En tanto, ese riesgo, el que conocemos, ¿no? El riesgo y la materialidad van a influir en el alcance de la auditoría, ¿ya? Y determinar, en este caso en el tema de las autoridades, áreas y procesos, cuáles van a ser cubiertos por la auditoría, ¿no? Ya pueden ser a nivel administrativo o a nivel operativo, ¿ya? Cuando en algún momento la Contraloría no establezca el alcance de la auditoría, esto tiene que ser delimitado por el auditor, ¿no? Cuando nos enfocamos en una auditoría gubernamental, ¿ya? La planificación se va a realizar con base al análisis de la información proveniente de diversas fuentes. Estas fuentes tienen que ser fuentes confiables, ¿no? Como pueden ser la evaluación de los informes de las visitas preliminares a la entidad, puesto que eso va a ser importante para lo que va a ser el entendimiento del negocio y la fase previa a la planificación de la auditoría, ¿no? Otra diversa fuente puede ser la evaluación de denuncias que en algún caso tenga o haya sufrido la entidad o institución, las cuales nosotros tenemos que también realizar un previo estudio para poder verificar y ver cómo poder subsanar esto, ¿no? También otra fuente va a ser los informes de las auditorías efectuadas con anterioridad, puesto que nos van a dar las luces para determinar si es que las recomendaciones o los cambios que se suscitaron anteriormente, que fueron expuestos y que en teoría tendrían que realizarse, han sido realizados, ¿no? Entonces nos da un punto de partida estos informes de auditorías para ver si todo se ha aplicado como una etapa de seguimiento, lo cual vamos a hacer, ¿no? Tenemos también otra fuente que va a ser la evaluación de los riesgos de la entidad, que en este caso nos va a proporcionar el control interno, puede ser la administración o la auditoría interna, ¿ya? Para conocer estos riesgos y entender y minimizarlos, ¿no? De alguna forma, para que directamente nos enfoquemos en el riesgo de detección o el riesgo de auditoría. También otra fuente va a ser la identificación de los procesos y áreas críticas, puesto que eso es importante, cómo realiza el giro del negocio, ¿no? Cómo realiza el giro de la actividad. Entonces estos procesos, de alguna forma, tenemos que identificarlos, puesto que van a ser áreas críticas también para evaluar el riesgo, ¿no? Y por último, lo que tenemos es la evaluación de control interno, la cual puede ser acompañada por un control de controles que se realizan en función de la entidad, ¿no? Fundamentalmente, la auditoría de cumplimiento también expresa lo siguiente: que los auditores deben conocer la entidad auditada a la luz de las autoridades relevantes. La auditoría debe cubrir todos los niveles del ejecutivo y varios niveles administrativos, diferentes tipos de entidades y combinación de las mismas. Además que el auditor debe, por lo tanto, estar familiarizado con la estructura y actividades de la entidad auditada, así como sus operaciones y procedimientos para lograr el cumplimiento de los objetivos. Este auditor utilizará este conocimiento para determinar la materialidad y evaluar los riesgos de falta de cumplimiento, ¿no? Entonces, destacamos que es una parte muy importante para que nosotros como auditores podamos tener una planificación óptima del trabajo de auditoría. Si es que no tenemos ese conocimiento de la entidad, difícilmente vamos a poder llevar adelante un trabajo profesional, ¿no? Por tanto, el auditor debe obtener una comprensión suficiente de la entidad y su entorno, incluido lo que es el control interno, para luego diseñar una planificación estratégica y un adecuado programa de procedimientos de auditoría que le va a permitir obtener las evidencias suficientes y apropiadas. Asimismo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española expresa
que supervisión consiste en la acción y efecto de supervisar. Y supervisar significa ejercer inspección superior en trabajo realizado por otros, ¿no? Y además la actividad de vigilancia e inspección superior a una actividad. Tengamos en cuenta de que como auditores vamos a hacer un control de controles a nivel operativo, a nivel administrativo, en todos los niveles, puesto que nosotros tenemos esa actividad para poder satisfacer nuestra opinión en algún momento. Ahora, etimológicamente hablando de la supervisión, vamos a decir que significa que mirará desde lo alto, no mirar desde arriba. De los términos latinos, super viene de sobre y videre viene de visión. Es decir, que supervisar va a ser el acto de observar o estudiar algo con una visión global o superior. Consecuentemente, bajo esta premisa, la supervisión consiste en realizar acciones y actividades de control, seguimiento, evaluación, orientación y asesoramiento que deben ser realizadas por los auditores con más experiencia, en este caso, que se integran por la Comisión al respecto de las tareas y procedimientos de auditoría efectuados por los asistentes de auditoría. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar el rendimiento y la competencia de sus integrantes, para así asegurar el cumplimiento de los objetivos de auditoría, ¿no? Entonces, esta supervisión debe ser efectuada de manera periódica, sistemática y oportuna durante todas las etapas, desde un inicio de la auditoría hasta la aprobación del informe, ¿no? Entonces, en la etapa de planificación y ejecución y comunicación de resultados, ¿no? Y en algún caso seguimiento, ¿ya? Dejando toda esta evidencia documentada en los papeles de trabajo, en los informes que vayamos a elaborar. Entonces, todo esto tiene que estar documentado. El punto 5. El estudio y evaluación del control interno. Es importante para el auditor realizar un control de controles, puesto que la entidad realiza un control interno, un control minucioso, porque ellos conocen el giro de su negocio, pero nosotros tenemos que también supervisar esto. Se debe estudiar y evaluar apropiadamente la estructura del control interno para establecer el grado de confianza que merece y, consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Es sabio que los controles internos fortalecen la confianza de los procesos y sistemas administrativos de la entidad. Estas normas regularán el funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno en todas las entidades. Por su parte, bueno, en este caso en la ley 28716, el control interno lo define como de la siguiente manera, ¿no? Donde se denomina un sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades y planes y políticas normadas por registros y organizaciones y procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, ¿no? Organizándonos, en este caso, institutos también que en la entidad del Estado pasen a ser la consecución de estos objetivos, ¿no? Este sistema de control interno va a permitir prevenir los riesgos, irregularidades y actos de corrupción en las entidades del sector público, ¿no? Este control interno también constituye la base para confiar la información financiera respecto a las actividades, operaciones y procesos de la entidad. Tengamos en cuenta de que estos controles lo van a llevar adelante en función de las normas aplicadas por la Contraloría General del Estado, ¿no? Con este propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos de las entidades. Se realizan estas actividades de control previo, simultáneo y posterior para asegurar la gestión de los recursos y bienes y operaciones que realicen con transparencia, eficiencia, a fin de lograr los objetivos y metas institucionales, para evitar que se cometan actos ilícitos o de corrupción, ¿no? En algún caso, ¿no? Entonces hay este control. Además existen 3 métodos para la evaluación del control interno, ¿no? Es el conocido, es el cuestionario, puede ser en este caso descriptivo y gráfico, gozando de cada uno de estos por sus propias características que permitan evaluar y consensuadamente el diseño del sistema de control interno de las diversas entidades, en este caso del Estado, con la sana intención de verificar si estos son adecuados parcialmente
adecuados o regularmente o inadecuados, ¿no? Entonces tenemos el segundo gráfico donde nos vamos a enfocar en un cuestionario, y este cuestionario nos va a llevar a los métodos de evaluación de control interno, puesto que puede ser, habíamos dicho, gráfico o en algún caso descriptivo. Cuando hablamos de este método de cuestionario, vamos a hablar que es el más utilizado. ¿Por qué? Por el tema de la rapidez en la aplicación, porque consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por los auditores, los cuales incluyen preguntas que permitan tomar el conocimiento de los siguientes asuntos, como ser conocimiento y comprensión del flujo de las transacciones o actividades dentro de los procesos y los riesgos identificados, los cuales van a ser confirmados posteriormente. ¿Por quién? Por los auditores, ¿no? También el conocimiento y confirmación de si los controles se han diseñado para ¿qué cosa? Para prevenir, detectar y corregir los errores en forma oportuna. Además, conocer y confirmar si los controles implementados han sido expuestos en operación. Y por último va a ser otro método de cuestionario, va a ser el conocer y confirmar quiénes tienen a su cargo las funciones inherentes al cargo que se está auditando, ¿no? Entonces estas preguntas deberán ser formuladas de tal manera que las respuestas, luego de ser validadas a través de la prueba de recorrido, permitan conocer si los controles implementados son parcialmente adecuados o inadecuados, ¿no? Además de mostrar los riesgos inherentes que puedan ser altos, medios o bajos. Claro está de que las respuestas deberán ser corroboradas posteriormente por el equipo de auditoría. Los cuestionarios deberán ser elaborados de tal manera que incluyan 5 componentes que integran el control interno, ¿no? Cuando hablamos del COSO en este caso, los que se van a detallar a continuación, que van enfocados en lo que es el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial y supervisión, información, comunicación y por último supervisión. Cuando hablamos del ambiente de control en auditoría, básicamente pues nos vamos a referir que es un conjunto de normas y procesos, en este caso, que están estructurados y que van a proporcionar la base para llevar a cabo el control interno a través de una organización, ¿no? En este caso, el ambiente de control es influenciado por factores tanto internos como externos, tales como en este caso pueden ser la historia de la entidad, los valores, el mercado, tal vez el ambiente competitivo, el ambiente regulatorio, tributario, etcétera, ¿no? Entonces este ambiente de control, en algún caso vamos a detallar que no es tan bueno, regular o malo como sean los factores que determinan, ¿no? El mayor o menor grado de desarrollo y experiencia de estos va a incidir en el mismo orden en la fortaleza y debilidad del ambiente de control que se quiera generar, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los elementos más importantes mencionaríamos lo que van a ser las normas, procesos, estructuras, tal vez va a estar también los valores éticos de conducta, de integridad, la estructura de la organización, facultades y en algún caso lo que es la asignación de funciones cuando hablamos específicamente de la empresa, ¿no? En la evaluación de los riesgos en la auditoría va a ser importante tener este conocimiento, puesto que el auditor, al evaluar los riesgos, va a ser como un requisito básico para verificar qué y cuándo deben medirse, ¿no? En este caso, si hablamos de los procesos o productos de calidad para obtener, en este caso, los máximos beneficios de la organización, ¿no? La evaluación de riesgos también va a enfocarse en lo que va a ser la identificación y el análisis de aquellos que se van a relacionar con el logro de los objetivos, tomando una base para determinar el papel que en este caso deben ser controlados. Además, va a estar implícitamente en este caso el riesgo de la auditoría, que va a ser el riesgo que va a correr la misma firma auditora
para expresar una opinión errónea, ¿no? Que en algún caso por algún estado financiero que contiene tal vez incorrecciones materiales, ¿no? Entonces, en este caso el auditor debe verificar y ver de que este riesgo tengo el mínimo aceptable, ¿no? Entonces, es importante tener que este riesgo va a ser fundamental durante la auditoría, y lo que nosotros tenemos que realizar como auditores es minimizar este riesgo, ¿no? Entonces, básicamente este riesgo tiene que ser mínimo para que podamos llevar adelante nuestro proceso de auditoría. Cuando hablamos en las actividades de control, en este caso van a ser los que están establecidos por una empresa, ¿ya? ¿Para qué? Para responder a los riesgos, ya que estos riesgos pueden afectar al cumplimiento y al logro de los objetivos. Estas actividades van a ser parte fundamental de los elementos del control interno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los controles internos en la auditoría, habíamos mencionado que son estándares operativos que aseguran que una compañía funciona correctamente, y que algunos de sus objetivos van a ser la verificación de la fiabilidad de los estados financieros, la eficacia de las operaciones del negocio, y en algún caso el cumplimiento de las regulaciones que tiene en este caso la auditoría, ¿no? Cuando hablamos de la información y comunicación, esto va a formar parte importante de lo que va a ser el control interno, porque ambos van a enfocarse en ser procesos de recopilar y distribuir información relacionada con los mecanismos de control a través de todas las dependencias de la entidad, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que básicamente la información y comunicación se va a basar en los métodos, procesos, canales, medios o acciones, ¿no? Con el enfoque sistémico y regular que va a asegurar el flujo de la información en todas las direcciones, ¿no? Con calidad y oportunidad para que podamos llevar adelante la auditoría y de alguna forma sea trascendental para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la supervisión en la auditoría, nos vamos a enfocar directamente en que esta supervisión la va a llevar adelante una persona idónea, ¿no? También vamos a enfocarnos en que va a ser un proceso donde vamos a asignar o dirigir o revisar un trabajo, en este caso que van a ser de los auditores, ya con el objeto de determinar si se están alcanzando o no los objetivos de la auditoría, ¿no? También va a ser importante esta supervisión para asegurar la planificación donde se vaya ejecutando correctamente para apoyar el desarrollo profesional del auditor y minimizar los errores, asegurando obviamente la calidad del trabajo para obtener esta evidencia suficiente y competente para que podamos emitir una opinión, ¿no? Tal vez alguno de los consejos que podamos llevar a cabo respecto a lo que va a ser la supervisión va a ser una planificación detallada, una selección adecuada del equipo de auditoría, una comunicación efectiva tal vez. En este caso podría ser un seguimiento constante, una revisión exhaustiva, un cumplimiento normativo. Entonces, básicamente, todos estos parámetros nos sirven para que nosotros podamos tener una auditoría efectiva. Cuando hablamos de lo descriptivo, vamos a decir que esto consiste en la descripción de las actividades y procedimientos en un sentido procesal, ¿ya? En este caso, que las personas van a desarrollar una actividad, dependiendo de la unidad administrativa, va a haber un proceso, una función, ya, del que esté realizando la auditoría, haciendo referencia a este caso a los sistemas administrativos y de operación, a los registros contables y archivos que intervienen. Esta descripción debe hacerse de manera tal que siga un curso normal en las operaciones en todas las áreas o unidades administrativas participantes. Además, se va a realizar de manera conjunta y objetiva, teniendo en cuenta que el área de operación o unidad administrativa donde se inicia y en su efecto en el área o unidad donde se concluye. Básicamente es eso. Cuando hablamos del análisis sociográfico,
mediante el cual se va a observar a través de cuadros o gráficas el flujo de las operaciones a través de los puestos y lugares de trabajo, donde se encuentren, en este caso, establecidas las medidas o acciones de control para su ejecución. Además, va a permitir detectar con mayor facilidad los riesgos y aspectos donde se encuentre la debilidad del control, aún reconociendo que el auditor requerirá intervenir más tiempo, ¿no?, en la elaboración de los flujogramas y actividades para desarrollar. Pero es un tiempo que de alguna forma va a ser producente para que nosotros podamos tener y desarrollar un buen trabajo en la parte de ejecución. ¿Ya? Muchas veces las entidades ya tienen elaborados estas descripciones de flujogramas o forman parte de sus manuales administrativos y operativos. Entonces, pudiéndose el auditor apoyar en ellos, ¿no?, para evaluar riesgos y las medidas y acciones que deben contener estos controles, su actualización y pertinencia del cumplimiento de dichas normas. Otra de las normas que está implícita va a ser la evidencia suficiente y apropiada. Deberá obtenerse evidencia suficiente y apropiada mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permite expresar una opinión sobre los estados financieros. Entonces, el mayor trabajo del auditor es obtener estas evidencias que sean suficientes y apropiadas, que servirán de soporte para sustentar su opinión en las conclusiones a las que arriba el auditor. La evidencia suficiente es referida a la cantidad de pruebas que obtendrá el auditor, mientras que la evidencia apropiada está relacionada con la calidad. Entonces, cantidad y calidad. La evidencia de auditoría comprende toda la información obtenida mediante la aplicación de técnicas de auditoría, las cuales son desarrolladas en términos de procedimientos de auditoría. Estos, además, van de la mano de lo que van a ser los programas de auditoría, los cuales están detallados básicamente y específicamente en función del proceso que vayamos a realizar, para que no podamos, de algún caso, cambiar el camino o el curso al cual estamos buscando esta auditoría, ¿no? Estas evidencias, además, van a respaldar el trabajo del auditor que está plasmado en los papeles de trabajo, de manera tal que su opinión y conclusiones sean razonables, sirviendo además como base para sustentar el informe de auditoría respecto a la organización, función, proceso, programa o actividad auditada, así como las acciones legales posteriores que correspondan, ¿no? Esta evidencia además pueden tener la siguiente connotación: pueden ser afirmativas o pueden ser contradictorias. Cuando hablamos de evidencia afirmativa, esta evidencia va a permitir sustentar y corroborar las afirmaciones de la entidad. Y cuando hablamos de una evidencia contradictoria, esta evidencia permite contradecir las afirmaciones de la entidad. La evidencia es de carácter acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de las mismas. Ya la evidencia de auditoría se obtiene para verificar la legalidad y exactitud y consistencia de los registros de la entidad auditada. Estas pueden también provenir de diferentes fuentes externas. Cuando hablamos de evidencia suficiente, va a ser la evidencia que está valorada cuantitativa de las evidencias de auditoría. Se define como cantidad de evidencia de auditoría obtenida, ya que esta es suficiente, la entidad, en este caso objetiva y convincente, que basta para sustentar las desviaciones de cumplimiento, conclusiones y recomendaciones expresadas en el informe, ¿no? Esta evidencia será suficiente cuando los resultados de la aplicación de procedimientos de auditoría se comprueben razonablemente los hechos revelados. Una evidencia también suficiente debe permitir, en este caso, que terceras personas puedan llegar a las mismas conclusiones a las que ha llegado el auditor, ¿ya? Entonces, la comisión de auditoría debe evaluar si existe la cantidad necesaria de evidencia
para cumplir con los objetivos de auditoría y, en este caso, sustentar los resultados obtenidos para que puedan formar parte de lo que va a ser la comunicación de resultados y la emisión del informe o dictamen. Evidencia apropiada. Lo apropiado es la valoración a la cualitatividad, ¿no?, de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad para sustentar las conclusiones del auditor. En este caso no viene enfocado con la cantidad, sino con la calidad. La relevancia que refiere a una conexión lógica que existe entre la evidencia y la finalidad de un procedimiento de auditoría, o su pertinencia respecto a qué, a la información que se utilice para demostrar o refutar un hecho, va a ser relevante si no va a guardar una relación lógica y evidente con ese hecho. Por consiguiente, no podrá incluirse como evidencia. La pertinencia de la evidencia también es fundamental, ya que el hecho, en este caso, va a ser una cualidad que guarda ciertas técnicas razonables para probar el hecho material. Debe estar directamente relacionado con el caso o con el tema por establecer. Además, va a confirmar o contradecir. La fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve afectado por su origen y su naturaleza, por las circunstancias en las que se obtiene, incluido el control, su preparación y su conservación. Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. El informe deberá especificar si los estados financieros están presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. En Bolivia, en este caso, hay una conferencia interamericana de contabilidad donde se desarrolló en Mar del Plata, donde se han planteado una serie de fundamentos, de los cuales estos principios se han ido manteniendo, algunos aplicándolos a lo que es nuestra realidad. Estos principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de reglas generales y normas que sirven para guiar en este caso, al contador, para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de la entidad. Estos principios son el resultado de muchos años de experiencia, los cuales se ha creado un conjunto de normas para la contabilidad, que con el paso del tiempo se ha generado la aceptación gradual por una o varias empresas en la solución de sus problemas contables en situaciones nuevas. Conceptualizando estos vocablos en términos simples, tenemos los siguientes. Gráfico número 3. Principios aplicables para el desarrollo de la auditoría. Entonces, básicamente, tenemos principios generales y principios específicos. En Bolivia actualmente contamos con 13 principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos 13 principios son la base importante en el desarrollo del trabajo profesional que va a realizar el contador, ¿no? Donde mencionamos al principio de ente, el principio de bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio, principio de devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad y exposición. Básicamente esos son los 13 principios de contabilidad que están detallados y mencionados en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. En este caso, la norma de contabilidad número 1. Y luego tenemos otros principios que son más específicos, que están detallados en las normas internacionales de contabilidad y en las normas de información financiera, internacional de información financiera, las NIF. Esta NAGA está suscrita para la auditoría financiera, ya que se está enfocando a determinar si la información financiera de la entidad se presentó en conformidad con el marco de referencia de las normas contables pertinentes, que en este caso son las normas contables de auditoría aplicadas en Bolivia.
Consecuentemente, estos informes derivados de las auditorías financieras deben expresar una opinión respecto a la razonabilidad de la posición financiera y económica que se muestran en los estados financieros, debiendo el auditor especificar que el informe esta información fue preparada de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales e información financiera. Entonces, básicamente es la labor del auditor, ¿no? Determinar la razonabilidad de que los estados financieros hayan sido elaborados en función de las normas de contabilidad nacionales y extranjeras. Consistencia. El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales los principios no se han observado uniformemente en el hecho actual como en relación con el periodo precedente. Esta norma establece que el informe debe revelar aquellas situaciones en las cuales no se han observado uniformemente los principios contables en el periodo actual con la relación al periodo anterior. Entonces ahí vamos a realizar una comparación entre gestión y gestión, ¿ya? Pues la variación en este caso de la aplicación de las normas y los principios contables van a afectar al resultado y por esto tienen un impacto, y el ente en este caso tiene que realizar la comparabilidad de los estados financieros, puesto que esos van a ser sometidos a lo que va a ser la auditoría. El típico cambio que se advierten en los cambios del método de depreciación de los activos fijos se encuentra en el rubro de propiedad, planta y equipo, que podrían ser de la aplicación del método de línea recta y la aplicación de la unidad producida en cualquier otro momento. Consecuentemente, se deberá comparar, en este caso, los métodos utilizados para el periodo auditado en relación al método utilizado en el periodo anterior. De haberse detectado cambios en la aplicación de las políticas o métodos de evaluación, estos cambios deben ser revelados en los informes de auditoría, ¿no? Asimismo, si durante el periodo de la auditoría el auditor advierte un posible error material o de importancia en información comparativa, este deberá llevar a cabo los procedimientos de auditoría adicionales que sean necesarios conforme a las circunstancias para obtener evidencia suficiente y apropiada para determinar las razones que ocasionan el error significativo o el error de significancia. Revelación suficiente. Las revelaciones informativas de los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas, a menos que se especifique de otro modo en el informe. A menos que el informe del auditor lo indique, se entenderá que los estados financieros se presentan de forma razonable y apropiada en toda la información necesaria para presentarlos e interpretarlos apropiadamente, debiendo asegurarse que en este caso el auditor tiene que asegurar que la información proporcionada por la entidad contenga la información necesaria para determinar la suficiencia de la misma. Opinión del auditor. El auditor deberá expresar su opinión con respecto a los estados financieros, tomando en cuenta como un todo o una aseveración por los efectos que no pudiesen expresar una opinión. Cuando no se puede expresar una opinión total, deberá declararse las razones sobre ello. En todo caso, el nombre del contador es asociado con el estado financiero. El informe debe contener una indicación clara de la naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo, y en grado de responsabilidad que el auditor asume. El auditor, durante el proceso de la auditoría, debe de formarse una opinión con base a la evaluación de las conclusiones sacadas de la evidencia de auditoría obtenida sobre si los estados financieros en su conjunto han sido preparados de conformidad con los principios contables y las normas de información financiera aplicable. Esta opinión deberá expresarse claramente en un informe escrito que también describa las bases de dicha opinión o dictamen. Este informe deberá contener la expresión de una opinión, dictamen o la aseveración
que no puede expresarse en una opinión, ¿no?, respecto a la razonabilidad de esa información financiera y económica revelando en los estados financieros, luego de ser auditada. De no emitir una opinión, debería indicarse cuáles son las razones que lo impiden, ¿no? En todo caso, en que el nombre de un auditor esté asociado con estos estados financieros o el dictamen, deberá contener una indicación clara de la naturaleza de la auditoría y el grado de responsabilidad que está tomando en la misma. Recordemos que el propósito principal de la auditoría de estados financieros es la de emitir una opinión sobre si estos se presentan o no razonablemente, la situación financiera y el resultado de las operaciones. Pero puede presentarse el caso de que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se hayan visto imposibilitado de formarse una opinión. Entonces se verá obligado a abstenerse de opinar. Ahora vamos a conocer los tipos de opinión los cuales tiene el auditor. Inciso A: opinión favorable, limpia, positiva y sin salvedades. Cuando hablamos de este tipo de opinión, vamos a mencionar que esta opinión expresa que el auditor ha quedado satisfecho en todos los aspectos importantes de que los estados financieros objeto de la auditoría cumplen con disposiciones contables y normativas. Esta opinión se emite cuando los estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, en este caso el flujo de efectivo, los estados de cambio en el patrimonio neto, presentados por la entidad, muestran en todo aspecto significativo la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a un determinado periodo, además de haberse elaborado de acuerdo con los principios contables y normas internacionales de información financiera. Inciso B: opinión con salvedades. Esta opinión se emite cuando el auditor concluye que los estados financieros presentados por la entidad muestran razonablemente la posición financiera y económica, además de haberse elaborado de acuerdo con los principios contables y normas internacionales de información financiera, salvo, y es la palabra importante, salvo por algunos errores. En este caso, estos errores son inmateriales o irrelevantes, ya que de alguna forma no van a afectar de manera sustancial o no distorsionan la presentación razonable de los estados financieros en su conjunto. Es por eso que en este caso ya se encuentran algunos errores, pero no son materiales ni significativos y nosotros podemos emitir esta opinión con salvedades. Siguiente opinión, inciso C: opinión adversa o desfavorable. Una opinión adversa o desfavorable supone manifestarse en todo sentido de que los estados financieros en su conjunto no presentan la imagen fiel del patrimonio o de la situación financiera, en este caso del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera de la entidad auditada. Además, que en este caso de no haberse preparado de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptado y las normas internacionales de contabilidad e información financiera. Entonces, para que el auditor llegue a expresar esta opinión como opinión adversa o desfavorable, es preciso que se hayan identificado errores sustanciales, errores que de alguna forma no se pueden subsanar, que son materiales y son relevantes, que distorsionan la información financiera de la entidad. Y es por eso que la opinión del auditor se convierte en una opinión adversa o desfavorable. Inciso D: abstención de opinión. Esta posición es adoptada por el auditor cuando se... Pucha, qué chingada. Ya. Otra vez. Abstención de opinión. Inciso D.
Esta posición, esta opinión, es adoptada por el auditor cuando se advierte limitaciones y riesgos por parte de la empresa o la entidad en el desarrollo del trabajo de campo de auditoría. Que no permite en este caso al auditor gubernamental o al auditor financiero emitir un juicio profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto. Normalmente este tipo de inconvenientes se dará cuando existan problemas internos o polémica que puedan afectar directamente el resultado, el periodo, o en algún caso que el auditor no pueda obtener la información necesaria para emitir una opinión, para poder validar los resultados que tienen en la evidencia. Entonces, ya actualmente en nuestra coyuntura tengamos en cuenta de que puede ocurrir que estás realizando la auditoría a una institución o a una empresa y que haya un problema social donde pueda, no sé, la sociedad, a alguien destruir tal vez la información, ¿no? O por el tema de que haya algún bloqueo o se pierda dicha información. Entonces, eso también va a formar parte de nuestra obtención de opinión, puesto que no podemos como auditor sustentar esta opinión con la información. Entonces básicamente eso tiene impacto directo en el resultado de nuestra opinión, ¿ya? Cuando se emita un informe con abstención de opinión, se debe consignar en párrafos separados los argumentos debidamente sustentados que han dado lugar a esta abstención de opinión, para que el auditor, en este caso, de alguna forma pueda mencionar estos hechos, los cuales han ocasionado que el auditor se abstenga de opinar. Básicamente, este pequeño cuadro, estas pequeñas diapositivas, van a formar parte de lo que son las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. También nos habla de lo que ha sido el trabajo del auditor durante este proceso de auditoría, y ya vamos a ir implementando de a poco estas normas. Bueno, de esta forma concluimos con este pequeño refil, podríamos decir, de conocimiento en función de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Lo que tal vez yo les aconsejaría, estimados estudiantes, colegas, que nosotros nos enfoquemos en incrementar nuestros conocimientos. Tengamos en cuenta de que nuestra profesión nos los demanda, y como auditores debemos continuar con ese proceso de aprendizaje y profesionalismo. A todos agradecerles, muchas gracias por su atención, y nos vemos y nos escuchamos en otra nueva oportunidad. Muchas gracias.